¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Patti, Katy, Amarillo, Ara, qué gusto, buenas noches. Georgette, qué gusto. Gracias, buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, pues vamos a empezar a orar, mis hermanos, porque luego nos gana el tiempo y... Hola, Bere, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Lulú, ¿cómo estás? A Cristo la gloria sea siempre, Vicky. Bertita del Ángel, a ver si puedes ir al aniversario. Yo sé que no te es fácil, pero a ver si logras ir este domingo al aniversario número 20. Así es que de la iglesia, no mío. Yo tengo más. Georgette, qué gusto que te vamos a ver el domingo para saludarte, mi esposa y yo y todos los hermanos de la iglesia, desde luego. Qué gusto. Gracias, Veré. Qué bendición. Bueno, pues oremos, mis hermanos. Oh Señor Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo. Señor mío, eres tan grande y poderoso que cada día que vemos tu palabra, Señor, vemos tu gloria, todo tu bien en tu palabra, todo lo bueno que eres con nosotros. Vemos tu gloria y vemos tu poder, Señor. Vemos tu poder, el gran poder que hay en ti, Señor, que fortalece nuestra fe, Señor, para saber que nada nos puede pasar en Cristo Jesús, porque tú estás con nosotros. Si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede, Señor. Te agradezco tanto, Señor, todo lo que tú nos muestras. Te ruego, Señor, que en esta noche nos des a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que estamos escuchando tu palabra y los que han de escuchar esto más tarde, si es que algunos lo escuchan, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, Eve, Marinita, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, vamos a continuar todo este estudio que Dios puso en mi corazón de dar las famosas jornadas de Israel la semana pasada. Recuerda que las jornadas son todos aquellos lugares que Dios puso cuando Dios los sacó al desierto, y cada lugar que van visitando tiene un motivo por el cual Dios los lleva a esos lugares, para fortalecer la fe, para transformarnos, para cambiarnos. Dios nos va moviendo de punto en punto para hacer la voluntad, y así lo hizo con el pueblo de Israel, y por eso este estudio nos va a ayudar a entender mucho de lo que siempre nos pasa a todos los cristianos en nuestro caminar en Cristo. Así es que, así como el pueblo de Israel empezó a caminar con Dios después de haberse alejado 437 años de la palabra de Dios, Dios regresa y lógicamente, imagínate las generaciones donde su fe estaba pues por los suelos de todos ellos, ¿no? Por los suelos, pero ellos vieron el poder de Dios de cómo los sacó, y empezó a ver que Dios es bueno, y empezaron a ver su gloria, porque la gloria de Dios es todo el bien de Dios. Así es que la gloria de Dios
tan anhelada que la queremos ver y la vivimos, mis hermanos, con todas las bendiciones que Dios nos da. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es que estamos ahorita dando solamente todo el primer estudio. Todavía no entramos a las jornadas, pero estamos viendo cómo Dios lo que hace con el pueblo de Israel es fortalecer su fe, ¿sí? Fortalecer su fe para que pueda entender que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y hoy el tema de hoy es empieza primero todo con Moisés. Número 1, cuando Dios llama a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, él ya tenía 80 años. Y 40 años había tratado el Señor Todopoderoso con Moisés. Lo había hecho ya manso, humilde, de corazón. Y podemos decir que Dios ya había tratado con él y entendemos que pues era obediente, pero también vemos aquí un Moisés que Dios tuvo que fortalecer su fe porque no creía lo que Dios le estaba encargando. Sabemos que era una cosa muy dura. Quiere decir que él a lo mejor ya había pasado había pasado pruebas de fe y vio el poder de Dios, pero cuando le dice, yo, Señor, sacar a todo el pueblo, todos los israelitas de Egipto, si Señor, recuerda que yo me tuve que alejar porque fui y maté a un egipcio por los hebreos y alguien me vio cuando yo lo maté y en lugar de apoyarme en el sentido, María Antonieta, ¿qué tal, Margarita? En lugar de haberme apoyado ellos en que, oye, vine a matar a alguien que estaba maltratando a otro israelita, no, dijeron, ya se dieron cuenta y dijo Moisés, mejor huyo, y huyó 40 años, pero esos 40 años Moisés estuvo Dios trató con él y lo hizo un hombre manso, humilde, y también un hombre de fe. Por eso lo estuvo preparando para ahora encargarle esta tarea tan importante, porque es una tarea donde él viene siendo un tipo de nuestro Señor Jesucristo, porque saca a todo el pueblo de Israel con señales, milagros, y después en todo su caminar vamos viendo su obediencia y creerle a Dios para que cada jornada que se va cumpliendo él fuera, porque si él no hubiera tenido todo ese trato, si Dios no hubiera tenido todo ese trato, Moisés quizás no hubiera ido a muchos lugares que Dios tenía que llevar al pueblo, porque Dios no hablaba al pueblo, hablaba a Moisés. Ahora, ya para nosotros, Dios te habla a ti, y lo importante que debemos entender es que lo que Dios te está hablando a ti es porque Dios quiere que lo obedezcas. Y entonces, cuando tú llegas a Cristo, lo primero que hace Dios es enseñarte, desde luego, su poder para que tú creas. Y cuando ves su poder, y entonces cuando ves su poder, entonces Él te empieza a probar y entonces empiezas a caminar tú en fe porque viste esos poderes de Dios en tu vida. Y entonces al verlos, tu fe se fortalece, pero te das cuenta que Dios es bueno, entonces te empieza a mostrar su gloria a través de la manera que Él te va librando. Pero para Moisés, que yo pienso que en esos 40 años se fortaleció en eso, venía una tarea muy, muy difícil. Entonces por eso decimos, Dios te va a usar más y para usarte más te va a poner pruebas más difíciles. O sea, no va a ser fácil, pero Dios es tan grande y conoce nuestro conocimiento y todo, que Él sabe qué cosa tiene que hacer con nosotros. Así es que vemos que cuando Dios habla a Moisés, él duda, y eso es lo que vamos a ver ahorita, después de haber tratado 40 años, o sea, aún necesitaba más fe para la tarea que iba a hacer, aunque Dios ya contaba que lo iba a obedecer, y lo obedeció, pero
dudó Moisés. Y vamos a ver cómo dudó. Dice, vamos a Éxodo 3:18, mis hermanos. Vamos a Éxodo 3:18. ¿Sí? Dice, le dice Dios a Moisés, Moisés, van a oír tu voz. Dice, Señor, ¿cómo van a oír mi voz? O sea, yo voy a llegar ahí y quieres que hable a todo Israel, a los ancianos. Y primero tengo que convencerlos a ellos de que Dios quiere, o sea, que tu Señor los quiere sacar y que me vas a usar a mí como un instrumento, porque tú no hablas a ellos. Lulú, ¿cómo estás? Así es que dice la palabra, ya creo que te había saludado. Dice la palabra de Dios aquí en 3:18. Ve y oirán tu voz. ¿Sí? ¿Quiénes? Los ancianos de Israel. Al rey de Egipto le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios. ¿Sí? ¿Y a quién se lo vas a decir? Dice aquí, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de nuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿No? Empieza con sus dudas, Moisés, porque en el versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo. Y el Dios le dirás a todos, a todo el pueblo, ¿sí? Y se lo dirás también a los ancianos. Dice en el versículo 18, y oirán tu voz y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y les diréis. Oirán tu voz. ¿Quién se lo estaba diciendo? Dios. Ahora, ¿cuántas cosas nos dice Dios a veces a nosotros? Y de entrada agarramos, no, eso no puede ser. No creo que venga esta de Dios. Hola, no creo que esta venga de Dios. Y entonces, él no creyó. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué dijo? ¿Quién soy yo? ¿Para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Y el Señor le contesta. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Dime si Dios no te ha dicho siempre, nunca te dejaré, nunca te desamparé. Si yo soy por ti, ¿quién contra ti? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el punto de esta lectura de historia y de esta palabra que Dios nos está dando es comprender que lo que Dios nos va poniendo en el corazón, tenemos que actuar, hacerlo. Y cuando lo estés haciendo, vas a ver la gracia de Dios. Y si no está la gracia de Dios, entonces puedes decir, pues fue un pensamiento mío, no era por ahí. Mira, mi hermano, yo en lo personal, junto con mi esposa, estamos asombrados. Ahorita que estamos pensando en todos estos 20 años, en toda la obra que ha hecho Dios. Y recuerdo momentos difíciles, momentos de todo tipo, y que llega un momento que en mi mente, haré esto, no sé, y a lo mejor no viene de Dios, y lo que hago es que lo hago, o lo hacemos mi esposa y yo, y si está la gracia de Dios, dices, ay Señor, esto venía de ti. Y si no vemos la gracia, pues nos regresamos, ¿no? Cuando nos pasó, mis hermanos, que nos pidieron el centro leonés, decía, bueno, ¿por qué están tan duras estas personas y todo?
Y yo dale con querer convencerlos que me siguieran rentando. Dije, ¿a dónde nos vamos a ir otra vez? A buscar un hotel, cómo estar cada domingo, no vamos a poder rentar entre semana. A ver, busquemos un salón que a ver si logramos, pero no va a ser tan fácil. Empezamos a conseguir en diferentes lugares, ¿no? Y entonces Dios me pone en un sueño, en una visión, y veo la cumbre que tenemos hoy. Y veo el terreno que Dios nos proveyó hace años, todavía siendo del mundo. Y como que dice Dios, este lugar es para mí. Y yo dije, sí, Señor, es para ti. Y vi en mi visión o mi sueño, y ahorita ya no me acuerdo, que le dije a mi esposa, mira, haz de cuenta que viene el terreno clarito, la nueva cumbre. Quizás no tan como la tenemos, pero me vi ahí con todos ustedes, mi hermano, los domingos. Eso fue lo que vi. Había el salón de discipulado, bueno, ya salió después de que vi al Señor. Y yo dije, Señor, pues si tú eres mi proveedor, me has hecho milagros durante todos estos años que llegué a Cristo. He visto tu poder, he visto tu gloria, Señor. Y me has librado de muchísimas cosas y me has bendecido, Señor, y has hecho cosas que yo quedo verdaderamente asombrado de cómo se dieron las cosas, desde mi propio testimonio, que hiciste que esos documentos legales se perdieran y no volvieran a aparecer, y que se quemó el archivo, y dices, ay, Señor. Entonces, empiezo a recordar todo eso. Entonces digo, Señor, este terreno, yo no me voy a preocupar de este terreno, este es tuyo, Señor. Y si tú me permites, en los días que no estamos, vamos a seguirlo teniendo como negocio, pero este es tuyo, Señor, para que prediquemos la palabra. Y ahí vi esa visión. Y entonces dices, pero en la mente empiezas a pensar si sí o no, ¿sí? Entonces, él mismo, cuando ya había estado con él 40 años, con Moisés, y le pone una tarea más fuerte, pues él duda, ¿no? Dice, ¿quién soy yo, no? Dice, ¿quién soy yo para que vaya, Señor, no? Y luego dice, dice en el 4, en el capítulo 4, 11, ¿no? No, permíteme, me estoy equivocando. Éxodo 3:10. Dios le dice, ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces, ¿qué dice él? ¿Quién soy yo? Y el Señor le contesta, yo soy el Todopoderoso, Moisés. ¿Cómo te habla a ti y a mí? Como diciéndote, ¿no has visto mi poder en tu vida? ¿No te lo he mostrado en mi palabra y lo has vivido? Y estamos hablando a muchos de nosotros que llevamos años en Cristo y que estamos agradecidos con el Señor. De todo. Entonces, llega el momento en que dices, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque no puedo dudar de que para ti no hay nada imposible. ¿Sí? Y entonces, el Señor, cuando le está diciendo esas palabras, que haga esto, después de que había tratado, Dios hace milagros para que los vea Moisés. Hace milagros porque el Señor en su presencia sabía que estaba dudando Moisés por el encargo que le estaban haciendo. Y entonces dice en Éxodo, y dice en Éxodo 4, dice, ahora le dice aquí en Éxodo 4:1, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz,
Porque dirán, no te ha parecido Jehová. ¿Y qué te importa lo que digan los demás, Moisés? Si Dios está diciendo que vayas y les digas esas palabras, es porque Dios es poderoso para que las palabras que tú digas, las personas las crean, porque va a haber una unción. Una unción. A veces Dios te pone, dile a esta persona que yo la amo, que quiero rescatarla, sacarlo. Dices, a mí, Señor, sí, yo lo conozco, Señor. Es más duro que una piedra de las más duras piedras que hay. No va a creer, Señor. ¿Cómo crees que le voy a decir? Dices, perdóname, Señor. Porque el Señor te dice, sabes que yo voy a poner mi unción en ti. Y si viene mi unción, esto va a suceder. Como yo me imagino que se lo puso a Juan el Bautista. Cuando yo creo que le dijo, sal y vete por el desierto, y ahí empieza a gritarle al pueblo, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y le haber puesto las palabras, y diles, hacer frutos dignos. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ve y díselos. Y él, yo creo que también dijo, yo, Señor. Yo sé que Jesucristo, y lo reconozco como el Todopoderoso, y él empezó a predicar. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Salía a bautizarse en agua, y tenían un bautismo de arrepentimiento en el alma. Se avergonzaban de sus pecados y pedían perdón. Y todavía les dice palabras que Dios le puso, porque ya el hacha está contra la raíz. O sea, señores, si ustedes no creen al que viene, que es el Señor Jesucristo, serán cortados, y fueron cortados, mis hermanos. Y tú fuiste injertado en la buena sábila. Porque finalmente que los que creyeron fueron 120, y ellos siguen en castigo. Lo sabemos muy bien por los estudios que hemos hecho, mis hermanos, que Dios nos ha revelado muchas cosas de Apocalipsis. Y dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Y Dios empieza a hacer milagros a Moisés, no al pueblo, a Moisés, mis hermanos. O sea, simplemente Moisés, no me digas que no te van a creer. Ve mi poder. Ve mi poder. Y entonces dice en Éxodo 4:2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano, Moisés? Y él respondió, pues un palo, una vara. Una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y la vio Moisés. ¡Ah, caray, qué milagro! Y empezaba a oír, no sé, esta me va a picar. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara a su mano. Dice en el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ve y con este milagro te van a creer. Le dijo además, vete más convencido, Moisés, vete más convencido. Le dijo además Jehová, le dijo a Moisés, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba totalmente leprosa como la nieve. Pero pues yo, pero tú me dijiste que la metiera. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. Un hombre que tenía Dios tratando con él 40 años, y su fe estaba
fortalecida, y era manso y humilde. Podía ser el elemento, y le hizo 2 milagros para que él fuera a esta tarea, que efectivamente no era una tarea fácil. Que él fuera un tipo del Señor Jesucristo, liberando al pueblo, como el Señor Jesucristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de nuestro Padre Celestial, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, y tal le dice, Moisés, no te preocupes, y si aún no creyeran estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y serán sangre en la tierra. Y nada más, dice, eso te va a suceder cuando estés ahí con tu pueblo. Que parte de la base que el pueblo, aunque hayan pasado 437 años, ellos tenían el recuerdo de todas las cosas que Dios había hecho con Abraham, Jacob e Isaac, ¿no? No, perdóname, con Jacob, los hijos de Jacob, ¿sí? Los hijos de Jacob. Y cómo sus hijos de Jacob vendieron a su hermano José, y fue el motivo por el cual ellos fueron a dar a Egipto. Y de ahí que llegan a Egipto, están muy contentos las primeras generaciones, pero muere desde luego Faraón y crece el pueblo de Israel, y entonces Faraón se vuelve enemigo de los israelitas, y entonces los tiene esclavizados, y Dios ve la aflicción de ellos y dice, voy a mandar a Moisés, ¿sí? Y entonces todavía que hace el Señor, le hace a Moisés el milagro de la vara que se le vuelve culebra y que la regresa otra vez a ser su vara. Segundo, le dice, mete tu mano y ve lo que sucede con tu mano. Y tal le dice, y Moisés, si no te creyera, para que no dudes, ya viste lo que hago, vas a echar esa vara en el agua en las aguas del río allá en Israel, y se van a convertir en sangre. No, todavía no es plaga, es para convencer a los hijos de Israel y desde luego a los ancianos. Todavía no estamos hablando ya está hablando con Faraón. Él tenía que convencer primero al pueblo de que Dios había decidido sacarlos y que Dios había decidido que iba a ser Moisés. Y entonces Moisés vuelve a contestar en el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Lo que me estás diciendo está fuera de tono. Y Dios dice que hay algo imposible para Dios. Cuando Dios te quiere usar, mi hermano. Y a veces nosotros vemos un accidente o estamos con una persona y te está abriendo su corazón o está en una situación y Dios quiere que hables. Dices, hijo, y si no me creen, o estás en una reunión, hijo, si digo esto no creo que, y Dios está diciendo, háblales de mí, diles mi poder, quiero ganarlas, te voy a usar. Y tú dices, no, Señor, no, yo los conozco. Yo creo que Moisés decía lo mismo, si estos me iban a matar, y los conozco porque yo estuve desde niño como egipcio y vi que son duros. Los conocía, pues porque, pero cuando ya llega a la edad de los 40 años, él dice, siente en el corazón de que tiene que sacar al pueblo. Dios ya le estaba poniendo, pues quiso hacerlo a su manera. Y a pesar de que él a 40 años, por ese motivo tuvo que salir, ahora después de 40 años le dice Dios, sí, era para eso. Yo te lo puse en el corazón, que te ibas a sacar este pueblo. Y entonces
no cree Moisés. Después le dice, te voy a hacer milagros, Moisés, para que creas. Y hace eso, y entonces le dice lo que tiene que hacer. Y dice, si aún no te creen, Moisés, mete la vara en el río y se va a convertir en sangre. Páralos de tu pueblo, nomás para que vean mi poder. Y vas a volver a meter la vara y va a regresar el agua. Y él todavía después de eso, y digo él y nosotros a veces también. Dice en el 6, dijo Moisés que, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. No sé hablar, Señor. ¿Por qué a mí? ¿No? Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque yo soy tardo en el hablar, tú lo sabes. Dices, a veces dice uno, Señor, si estoy limitado en esto, siempre he sido una persona que no me ha salido este tipo de cosas. Hola Janet, esto no me funciona y el otro. Y él decía, es que yo soy tartamudo, Señor, y ahora quieres que haga esto. Después de los milagros, y le decía, Señor, tú tienes que hacer esto. Y entonces Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Yo sé que no eres fácil para hablar, pero yo soy el que voy a hacer que hables bien. Te voy a sanar de tu tardo para hablar, ¿no? De tu tartamudez, ¿no? Y a veces decías, es que yo no sé hablar. A mí me cuesta trabajo. Pero si ¿quién te está enviando, mi hermano? Dios. Dios te está enviando. Esto también no se me ha dado. ¿Quién te está enviando? Te está enviando Dios. Dice, ¿quién dio la boca al hombre, Moisés? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Dios? ¿No soy yo Dios? Entonces le dice el 12, ahora pues, ve y yo estaré contigo en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y ahí dices, bueno, aquí ya le cayó el 20 a Moisés, ¿no? Y ya te cayó el 20 a ti y a mi hermano, ¿no? Pero si Dios me lo está pidiendo, y también me está diciendo, no sabes que yo soy el Todopoderoso y que te voy a usar, porque necesito ganar esa familia que en mis planes está, que van a ser salvos. Pero tengo que enviar a alguien. Y dices, no, yo no, Señor. Y no creo. Eso no se me da a mí. A esa persona no tiene muchos estudios y es bien difícil. No. A mí eso no se me da. Me va. Y siempre que he llegado a pasar alguna plática, empieza con su sabiduría y eso no es cierto. Y el otro, no sabes lo que va a hacer Dios. Porque Dios es el todopoderoso. Y entonces le dice, ¿no soy yo Jehová? Y le dice Dios, ahora pues con lo que milagros que viste, con lo que vas a poder hacer a tus hermanos israelitas y a los ancianos, ve y hazlo. Y no te preocupes, yo soy el que te voy a poder hacer hablar. Ya me dijiste que eres tardo otra vez, volviste a entrar. ¿Estás dudando de mí, Moisés? Así te dice Dios a ti y a mí. ¿Estás dudando? Estás dudando porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces terminando después de que le dice, ¿no soy yo el que dio la boca al hombre? ¿No soy yo quien hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. No serás tartamudo. María Antonieta, buenas noches. No serás eras tartamudo, ya no. Ya no eres tartamudo. Si es que ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que
tienes que hablar. Yo te voy a guiar en las palabras. Y eso hace Dios con todos nosotros. Pone el querer en nosotros como el hacer. Mira, mi hermano, yo lo he vivido y al principio dudaba. Y entonces de repente a veces me acerco a algún hermano, en especial cuando están creciendo o viene alguna prueba y Dios quiere que corrijas tu caminar y me hace poner en el mero púlpito. Dice, Señor, esto está bien duro, ¿no? Para fulano, para sultano. Ya me lo habías dicho, pero está muy duro que yo lo diga ahorita. Y me cambio de versículo y hago esto y otra vez el Señor, di esto. Y bueno, hay quien se enoja, se molesta. Y también cuando a veces pasa algún tiempo y él me dice, pastor, usted me dijo esto y pasó esto y esto y esto. Dije, yo ni me acuerdo. ¿Y te dije eso? Sí, usted me lo dijo. Sí, Señor. El Señor pone las palabras en tu boca. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y otra vez Moisés, como tú y yo a veces. Y él dijo, ay Señor, te ruego, envía, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Señor, no voy a poder. Y es cuando Dios dice, hazlo, hazlo. Y yo ya lo aprendí. Dije, pues va, Señor, yo se lo digo. Ya. Si se va a molestar y se va a decir, me contesta feo, pues ya ni modo, Señor. Y en mi experiencia es mejor lo digo. ¿Y cuál? ¿Cuál? Y yo doy gracias a Dios porque todos mis hermanos a los que les he tenido que hablar, pues con el respeto se quedan callados, o sea, ya después me entero que están molestos o lo que sea, dependiendo del crecimiento espiritual. Y entonces, todavía le dice, yo voy a estar en tu boca. Y todavía Moisés dice, envía a otro, Señor. ¿Y qué pasó con el Señor? Se enoja con Moisés. ¿Qué va a pasar contigo, mi hermano, si tú no haces lo que Dios quiere que hagas? Se va a enojar. Se va a enojar. Y va a buscar una solución el Señor. Va a usar a otra persona. Porque Dios te usa para que tú lo hables. En este caso, Dios ya había decidido que era a través de Moisés porque había tratado con él 40 años. Y no dijo, ya, busco a otro, ¿no? Y entonces, dice aquí el Señor, en el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dice, a ver, Moisés, 40 años tratando contigo. Te hablo a través de una planta de la zarza y te digo lo que tienes que hacer. Y te llamo y me has estado, no creo que yo no puedo. Ay, Moisés. Y luego te digo, bueno, mira, ahí están milagros que tú vas a ver. Milagros que vas a ver con tus ojos para ti, Moisés. Para que hagas lo que yo te estoy diciendo. Y todavía te digo, ve. Y si no te creen, ¿sí? Porque les vas a mostrar los 2 milagros que vas a hacer delante del pueblo y los ancianos, tu vara se va a convertir en culebra, ¿sí? Vas a meter tu mano, ¿sí? Y si no te creen, mete tu vara en el agua del río y se va a convertir en sangre.
Y todavía dice, no, Señor, es que soy malo para hablar. Y dices, no sabes con quién estás hablando, Moisés. Dice el Señor, no sabes con quién estás hablando. ¿O cuántos creemos, mis hermanos, que cuando estamos orando hablamos con Dios? Y Él nos contesta. Porque la oración es una plática tú con el Señor y el Señor contestándote. Por eso podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo, donde ¿quién está? El Señor Todopoderoso. Para que tú le vayas y le plantees tu necesidad. Y primero te dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar la misericordia de Dios. Que Él conceda lo que le estás pidiendo. Y el favor de Dios para el oportuno socorro. Entonces, cuando tú estás ahí con Dios y Él te está contestando, no puedes dudar. Dice, lo voy a hacer, Señor. Si no viene de ti, pues no va a haber la gracia, pero es gracia para el oportuno socorro. Amén. Y entonces se enojó Dios con él. Y tuvo que Dios finalmente tomar una decisión. Dice, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? ¿Y que él habla bien? No, pues sí. Mi hermano Aarón sí habla muy bien. Pues voy a tener que hacer esto contigo, Moisés. Y de aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y pondrás en su boca, en la boca de Aarón, las palabras y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la de él. ¿Qué necesidad había de que tenía que poner el Señor en la boca de su hermano Aarón? ¿Sí? ¿Qué necesidad había de eso? Dios dijo, pues él habla bien, ya que tú dices que no habla, porque no me crees, él habla bien. Y entonces le dice, estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ahora necesito yo, Moisés, usarte a ti, porque 40 años te traté, pero tú necesitas otra persona que yo voy a usar para que se logre, ya que no me crees. Se enojó. Pero no era el plan de que el que tenía que hablar era Aarón. Dices, ya lo va a hacer, pero ya no estoy, o sea, después de todo, de 40 años, de ver los milagros que hice, el de la zarza, de aparecerme en la zarza, hablar con él y decirle, ¿no? Dice en el versículo 15, 4:15, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que has de hacer. 16, versículo 6, y él hablará por ti al pueblo. ¿Por quién va a hablar Aarón? Pues por Moisés. Porque Moisés no creyó. Y te digo, bueno, así podemos aquí estar juzgando a Moisés. Ay, te pasas, Moisés. Lo importante es ver que nosotros muchas veces lo hacemos. Y lo que Dios nos quiere decir aquí es, no dudes. Lo que Dios te ponga a hacer, hazlo. Si no está su gracia, no vino de Dios. Pero si está su gracia, completa la obra que Dios te encargó. Amén. Dios necesita obreros. Necesita que nuestra vida
esté dedicada para servirle a Dios. ¿Cómo le voy a servir? Enseñando todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y dice aquí, y entonces, versículo 15, ya lo leímos, versículo 16. Y Él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar, y Él te será a ti en lugar de boca. Yo quería que fueras tu boca. Pero en fin, ya, me desesperaste, Moisés. Y dice, y tú, Moisés, serás para él el lugar de Dios. Ese señor, cuando estaba leyendo todo esto, ay, Señor, ahora entiendo por qué, eso es tu plan. No sé por qué es así, pero tú eres nuestro Dios y nosotros somos los que tenemos que hablar. Tú eres nuestro Dios, nosotros tus instrumentos. Porque tú pones en nuestros labios lo que tenemos que decir, tú pones en nuestro querer el hacer, tú pones en nuestro corazón ir y a tal lado y regresar, ¿sí? Entonces, piensa por ejemplo en Felipe, cuando él estaba haciendo milagros y lo estaba usando Dios poderosamente. Yo creo que sí, Dios me está usando. Pero de repente salió un etíope de Candace se dice, que venía buscando a Dios, porque venía leyendo Isaías 53. Despreciado entre los hombres. Y Dios le dice, tienes que ir allá. Y yo le dice, Señor, aquí soy tu instrumento, aquí ve las cantidad de gente que están haciendo, ¿no? ¿Cómo voy a ir allá? No, quiero que vayas. Y él fue obediente. Y fue. Y se le acercó al carro que él dice, pues ese señor ni lo conozco, pero veo que viene leyendo la Biblia. Y entonces Dios le pone las palabras. Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no alguien me explicara? Entonces ya Felipe le explica la palabra de Dios. Y entonces ya recibe a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Felipe tenía puestas las palabras de Dios en su lengua, en su corazón, y las tenía que repetir. Y Dios había puesto la unción en Felipe para que esa persona se convenciera. ¿Y qué hicieron? Pararon el carro y dijeron, aquí hay agua. Y ese ya fue palabra que dio directamente ya el etíope. ¿Quién soy yo? Dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que tú me bautices, Felipe? Y dijo Felipe, pues claro, cuando dicen, sí, yo quiero recibir a Cristo. Sí, dame de eso. Y dices, hijo, Señor, si era bien duro. Y entonces dices, verdaderamente para Dios no hay nada imposible. Ellos bajaron y fue bautizado. Y tú, en este caso, lo llevas a Cristo y se lleva a cabo el bautismo. Amén. Y entonces dice aquí, entonces, ¿entiendes? Ahora, ¿por qué nosotros somos los profetas? O sea, los instrumentos, porque así le ha placido a Dios. Usar tu corazón, tu lengua, poner su unción, que vayas, te muevas de aquí para allá, hagas esto, hagas el otro, porque Dios lo ha puesto así. Amén. Y dice, versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Yetro, bueno, ahí le dice, pues, voy a ir, porque ahora sí, ya hice enojar a Dios, ¿no? Yo sigo con que soy tartamudo, yo creo que le decía, ¿no? Y entonces, Dios dice,
Dice, déjame, aquí lo anoté. Va y lo hace. Pero fíjate, Dios había tratado con Moisés 40 años. Y Moisés, aunque habían pasado 437 años y él ya tenía en ese momento 80, o sea, habían pasado 380 o 360 desde que había nacido, él sabía que todos los israelitas tenían que hacer un pacto con Dios, que era la circuncisión. Y después de haber tratado 40 años con él, yo creo que varias veces le dijo, ya, celebra el pacto, como lo hice con Abraham. Y como él lo estuvo haciendo con todas las generaciones que vinieron. Con Jacob, y con los hijos de ellos y seguramente las primeras generaciones. No sé si en esas generaciones, en el momento que los fue a sacar el Señor, estaban todos ya con su pacto, o sea, con la circuncisión. Pero Moisés había tratado 40 años Dios había tratado 40 años con Moisés. Entonces él debía ya haber hecho su pacto con Dios a través de la circuncisión. Y entonces, dice aquí, cuando ya iba camino Moisés iba camino a Egipto para ver a sus hermanos y decirles, y dice en el versículo 4:24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Ay, Señor, qué importante es todo lo que nos pides hacer, que hayamos cumplido todas las cosas. Porque después de que ahora le trataste con él 40 años, le hablaste en la zarza, le hiciste los milagros ante sus ojos, te molestaste con él, le dijiste lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, tomaste el culebra, le dijiste, y todavía cuando llegues vas a hacer esto. Y entonces él fue y le dijo a su suegro, yo me tengo que ir porque tengo que ir a ver a mis hermanos, tengo que ir allá y volverme a Egipto. Y ahorita regreso, pero Dios dijo, Moisés, no sé cómo hacerte ver que no has entrado en mi pacto con la circuncisión. Y entonces Dios lo quería que matar. Entonces, gracias a la ayuda idónea, ¿qué hizo la ayuda idónea? Entonces Séfora, que no era de las israelitas, y que sí lo sabía, porque puede decir es que Moisés se le olvidó, yo ya ni lo relacionaba, y entonces cuando se fue allá con su suegro Yetro y ahí le dio a su hija Séfora, pues Séfora ni se enteró. Seguramente Moisés le dijo, en mi pueblo hay la circuncisión, y si es así y el otro. Pero cuando Dios quiso matarlo, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra bien afilada, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así Dios le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Como dice el pastor Juan Manuel, yo creo que muchos varones, muchos de nosotros, tenemos que tener una seforita. Tienes que tener una seforita. Porque se puede decir, mira, todo está bien. Estás haciendo lo que dice Dios. Pero no digas más tú. Varón de Dios. No estás creyendo a Dios. O le puedes llegar a decir, está bien, esposo mío, lo que haces. Pero no estás obedeciendo esto. Aquí no quieres obedecer. Eso sí no te gusta. Y ahí están nuestras esposas
que todos necesitamos una buena seforita que agarre y haga cumplir. Que Dios quería matar a Moisés. Y entonces, ya, gracias a Dios, que Dios usó a Séfora, y Séfora, ella como mujer y mi esposa, tiene que cumplir. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado, que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Dijo, hermano, tenemos que hacer esto. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Y si habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo señales de delante de los ojos del pueblo. ¿Ya? Pues vamos, hermano. Fíjate que Aarón se dijo, sí, vamos. Si Dios lo dijo, tú dices que yo diga esto, lo voy a decir. Porque yo soy el profeta y tú eres como Dios. Dios te habla a ti, pero tú eres como Dios, me hablas a mí para que yo haga. Lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Y no dudes, el pueblo creyó. Después de 437 años que estaban ahí en Egipto y que han de haber estado esclavizados 350, 340, o sea, ya viviendo una vida, porque en ese momento el clamor de ellos llegaba al Señor diciendo, estamos sufriendo. Y todo el pueblo le creyó. Imagínate que nos van a sacar. Si estos cuates son tremendos, o sea, tienen ejército, nos tienen gobernados, todos obedecen a Faraón. Faraón es su Dios y lo que les pida Faraón van a hacer. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y aquí terminamos, mis hermanos. ¿Por qué se inclinaron y adoraron? Porque había unción, mi hermano. Había el poder de Dios para hablar lo que se tenía que hablar. Había el poder, ¿sí?, de Dios. Y entonces Moisés, al haber quedado azorado, asombrado, de decir, sí me creyeron. Sí me creyeron. Y así te pasa a ti y a mí, mi hermano. Fue Dios el que hizo esto que para mi mente era imposible. Y ya te lo digo en tus propios testimonios, mi hermano, que cuando tú obedeces a Dios, aunque creas que es imposible, tú créele a Dios, actúa y te vas a quedar igual de asombrado que seguramente quedó Moisés. Y había dicho, y el pueblo creyó. Y el pueblo creyó. Y yo creo que Moisés decía, ¿por qué no creí que él me iba a quitar lo tartamudo? A lo mejor se quedó igual el tartamudo. Yo creo que no, porque Dios se lo quitó, porque después y en el desierto es el que les dice, vamos a hacer esto y esto y esto. Así es que, y creyeron. Y dice, el pueblo sí le creyó. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los... que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Claro, tuvieron que ver las señales. Metió la vara en el río, convirtió la vara también en culebra,
Y esas son las dos que Dios pidió. Ya la de la mano, pues ese fue para otra vez. Así es, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si se enoja, no lo agradas. ¿Sí? Mi hermano, gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su espíritu en nosotros. Gracias a Dios que Él nos habla lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios que el que se deja guiar por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que va a ser bendecido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Ahí vamos a darle la gloria a nuestro Dios Padre. Y lo primero que te voy a invitar es que le pidamos perdón cuando hemos dudado de su poder, de esas cosas que luego son para nosotros imposibles, esas cosas que para Dios no hay nada imposible, que para ti, para mí son imposibles y no creemos que se puedan dar. Y Dios te pone a decir, yo lo voy a hacer. Y tú dices, Señor, perdóname, yo te voy a sanar, yo te voy a levantar de ese lecho, yo te voy a prosperar, yo te voy a usar, te voy a llevar allá. Prepárate, mi hermano, porque si lo crees vas a ser tremendamente usado por Dios, porque eso agrada a Dios. Padre mío, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, nuestras dudas, cuando dudamos de tu grandeza y tu poder. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú eres el Todopoderoso. Yo creo todas tus promesas. No voy a poner limitante a ti, Señor, porque yo sé que si tú estás conmigo, todo se puede, Señor. Si tú me pides ser tu instrumento, predicarle a un enfermo que esté, a un accidentado, a un grupo de personas que sé que son difíciles, no hay nada imposible para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos diste esa autoridad que creyendo podemos tener todas las cosas, como fue nuestro Señor Jesucristo, que se venía la tormenta, estaban por hundirse en la barca y Él levantó su mano y haber dicho en su corazón, para tormenta. Y tú le respaldaste, Señor, por su fe y se paró la tormenta. Oh, mi Dios, cuando tenemos que liberar a alguien, Señor, porque está endemoniado y oramos y no pasa nada y creemos que no, porque en nuestra mente estamos dudando. Pero si creemos, Señor, así como les dijiste a los discípulos, mi Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, hombres de poca fe? Porque estaban echando un demonio que estaba matando a un niño que se echaba en el fuego, Señor, y tuviste que ir tú, Señor, para echarlo fuera, porque tú estabas como hombre, Señor, igual que nosotros, que creyendo. Y, Señor, ver a nuestro Señor Jesucristo cuando fue y resucitó a Lázaro, Señor, Él no dudó, Señor, Él quería mostrarle a Marta, a María y a todos que el poderoso eres tú, y esas señales las hiciste para que ellos creyeran, tu propio pueblo. Y aún así no creyeron y te crucificaron, Señor. Perdónalos, Padre, en el nombre de Jesús, porque también nosotros fallamos, pero te pedimos perdón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Lulú, todos, ¿sí? A Cristo la gloria, a Cristo sea la gloria. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Nos vemos el domingo. Recuerda que este miércoles hay servicio en México, presencial, también aquí en Valle de Bravo, servicio presencial, los miércoles, ¿sí? El jueves está matrimonios.
Y bueno, no te olvides que este fin tenemos el aniversario. Y los que puedan ir a la oración, mi hermano, es de gran bendición estar orando al Señor y estar listos para, con la oración, estar más listos para recibir más revelación y tener un día hermosísimo porque estuviste con una comunión con Él. Así es que a las 9 de la mañana para orar y estemos listos para tener nuestro aniversario con alabanza. Y vamos a llevar al grupo de aquí de Valle, así es que Iván de aquí de Valle de Bravo, pues yo creo que más de 30 y tantos, a lo mejor, como 24, pues son dos camionetas, los que se vayan en sus vehículos, podemos ser más, pero gloria a Dios, para que saludes a los hermanos de Valle, los de Valle saludan a los de México y se conozcan un poco más, ¿sí? Porque son nuestros hermanos y pertenecemos a la misma iglesia que Dios ha levantado, ¿sí? Por su misericordia y por su benevolencia y por su amor. Por Él tenemos todo. En el nombre de Jesús, gracias. Nos vemos el domingo. Bye.